Bien, entonces habíamos analizado pues un nuevo caso y recordado cómo calcular el dominio de una función. Y en particular, les recuerdo, como queremos hablar sobre la gráfica ahorita, recordemos de nuevo la función que teníamos hace un momento. Así que es un buen ejemplo para mostrar en qué consiste la gráfica de una función de dos variables. Aunque aclaro, no es que nos van a dar una función de dos variables y siempre la vamos a poder graficar. Eso está alejado de la realidad. Son casos bastante concretos que se pueden graficar y la mayoría no se puede. No de forma, digamos, a mano, que tendríamos que usar algún programa como GeoGebra o Edmus, que es online. Entonces tenemos esta función de dos variables. Habíamos dicho en la reunión anterior que la gráfica de funciones de dos... Hola, estudiantes. Listo. La gráfica de funciones de dos variables me da una superficie. Bien, entonces veamos cómo se obtiene esa superficie. ¿Sí? Y estudiaremos un instrumento que nos puede dar una idea de cómo es la superficie. ¿Sí? Pero una visualización usando mapas de contorno o curvas de nivel. ¿Sí? Enseguida veremos todos esos detalles. Listo. El hecho es que esta función fue la que analizamos principalmente en la sección anterior y hemos graficado su dominio. Listo. Que era el interior de una elipse. Bien. Y esto es importante saberlo a la hora de graficar. Graficar la función de dos variables. Entonces nos había dado una elipse achatada en el eje Y, ¿cierto? Si recuerdan lo anterior. Aquí esta altura era 4, de la raíz de 16, por acá menos 4. Listo. Y por acá era 2 y menos 2. Bien. Y el dominio era el interior incluido el borde. Listo. Entonces, como yo quiero graficar una superficie, debo usar otro sistema de coordenadas ya. Sistema de coordenadas tridimensional. Listo. Entonces, ¿cómo es ese sistema de coordenadas tridimensional? Así, miren, tengo que dibujar tres ejes. Un eje para el X, un eje para el Y y otro para el Z. Es el que me ayuda a formar la superficie. Entonces, miren, hagámoslo así. Pensemos, el eje Y generalmente es esta línea. Y el eje X es este aquí. Eje X. Eje Y. ¿Sí? Y hacia arriba el eje Z. Y hagamos ese ejercicio intelectual de visualizar las tres dimensiones. ¿Sí? Si ustedes quieren, miren la esquina de su cuarto, de su habitación, de su casa. Y entonces pueden ver esto en 3D. Listo. Supone que por aquí sigue el eje X, ¿sí? En línea punteada. Por acá se extiende el eje Y. Listo. Y hacia abajo el eje Z. Bien. Es como yo sé que la gráfica de esta función de dos variables es una superficie. Esa superficie tiene que estar ¿dónde? Encima de este dominio, ¿no? Porque por acá ya no tiene dominio. ¿Sí? Entonces voy a dibujar este dominio, pero aquí en el plano 3D. ¿Sí? El dominio es una región del plano. Entonces está en el plano, en el piso. ¿Sí? Entonces esta elipse que ustedes ven aquí en 2D, la puedo dibujar en el plano tridimensional así. Como este es el eje Y, ella está achatada hacia el eje Y. Es como algo así. ¿Listo? Pero está sobre el plano. ¿Sí? Entonces voy a hacer es... Listo, esto está sobre el plano. Permítanme que yo no emití, algunos compañeros me dicen. Pero yo tengo habilitada la sala, deshabilité la sala de espera, es decir, puede entrar cualquier persona en este momento. Alguien dice que habilite la sala de espera.
Ah, no, pero eso fue hace 2 minutos. Yo creo que ya ingresó la persona, ¿no? Bueno, entonces el dominio sería así. ¿Sí? Esto que está en 2 dimensiones, visualizándolo, este gráfico que está aquí en el lado izquierdo, es como si me estuviéramos mirando de aquí, de arriba hacia abajo. Entonces vemos esto, como si estuviéramos mirando desde el eje Y hacia abajo. ¿Listo? Entonces vemos esto que está acá. Si miramos desde un costado, entonces ese dominio es esta elipse que está ahí en el plano, sí, en el piso. Aquí está el 4, acá está -4, aquí está 2 y hasta acá está -2. Sí, sobre el eje X. Mira. En los ejes, la línea punteada es, ahí empiezan los números negativos, sí, del eje. Por ejemplo, el eje Y, el eje X es este. Entonces, este es el origen, hacia acá arriba están los positivos y hacia acá en la línea punteada los negativos. Lo mismo para los demás ejes. ¿Listo? Entonces este dominio me está dando una información. Ya, me está diciendo que la gráfica de esta función de 2 variables, ¿sí?, es una superficie, digamos que está por acá. Bueno, ¿cómo hago para darle el efecto aquí de superficie? Una superficie. Bien. De tal modo que podemos imaginar que la sombra que proyecta, si yo ubico el sol por aquí en una posición simétrica, la sombra que proyecta en el plano es de hecho exactamente esa elipse, ¿sí? Es de hecho el dominio pues de la función. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es que uno grafica pues la función de 2 variables? ¿Qué es lo que hace el computador? Más bien decir, no estamos aprendiendo cómo es que se grafica toda función de 2 variables, sino qué es lo que hace el computador. ¿Sí? Entonces, el computador lo que hace es primero identificar el dominio, ¿cierto? Lo que nosotros ya hicimos. Luego el computador toma un puntico de aquí el dominio. ¿Sí? Dígame en un puntico del dominio. El puntico 1, 1 está en el dominio. Sí, ¿cierto? Entonces el computador puede tomar un puntico, digamos que este aquí, el 1, 1. Sí, está sobre el plano. ¿Y qué hace el computador? Evalúa la función de 2 variables en 1, 1. ¿Cuánto da eso aproximadamente? F evaluado en 1, 1. Eso me da raíz de 16 menos 4 menos 1. Es decir, raíz de 11. Sí, ¿Cuánto es señor. raíz de 11? ¿Cuánto es raíz de 11? 3.31. Exacto. Entonces, miren lo que ocurre. Aquí está el punto 1, 1, ¿cierto? Sobre el plano. Y entonces de ahí usted levanta, el computador lo que hace es levantar como sí, levanta el punto. El punto está aquí en 1, 1. Estamos aquí en 1, 1. Y lo levanto a esa altura de 3. ¿Sí? De forma perpendicular al plano. ¿Sí? Levanto esa altura hasta que llego a 3 y algo. Bueno, digamos que 3 está más arriba. Y resulta que ese punto queda aquí. ¿Listo? Y luego toma este punto, lo evalúa en la función y mira la altura. Por eso decimos que z es igual a f de xy. Miro la altura, ¿sí? Miro cuánto es la función evaluada en ese punto y levanto esa altura en z. Y así lo hago con la cantidad infinita de puntos que hay. ¿Listo? Y empiezo a definir la superficie. ¿Sí? La superficie es la unión de esa cantidad infinita de puntos. Bien. Y eso es lo que hace el computador. En eso es lo que de eso se trata de graficar una función de 2 variables. Sí, esa es la idea. Profe, Cuando ustedes colocan el computador en GeoGebra, él lo que hace es eso. Sí, es que justamente usted acaba de decirlo de GeoGebra y pues metí la función en GeoGebra 3D. Y justamente en la elipse se hace un hueco. pero usted la metió en este orden así, Sí, o al contrario. así. 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado.
Se hace un hueco, Sí, si haces un hueco dentro del dominio. o sea, es que eso es un elipsoide, y la parte superior de un elipsoide. La gráfica es así. O sea, la gráfica es así, miren. Bueno, si usted tiene como proyectar si quieren. Es que lo hice desde el teléfono, pero pues espera y mando la imagen al grupo. Tiene que tener cuidado en el orden aquí, pero ahí no puede haber un hueco porque el dominio es el interior. Sí. Profe, y en el libro ahí aparece. Ah, sí, ahí aparece, ¿cierto? Entonces veamos aquí. Entonces la gráfica es así, vea, como está aquí. Entonces, bueno, usted también lo mandó al grupo, ¿no? Yo miro cómo le digo. Eso sí. No, lo que usted dice está bien. Es una elipsoide, sino que va Pero, borrado. pero entonces esto, ¿no se supone que esa parte donde está el elipse debería estar como, no sé, dibujada, no vacía? Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que usted está viendo una parte del gráfico ya. Porque GeoGebra tiene un rango, entonces, si usted visualiza la gráfica solo hasta por aquí, cuando Y varía hasta esta parte nomás, y X varían hasta por aquí, no varía en todo el rango. Ah, profe, ya, Entonces, era dejarla para que alcanzara el valor de 4 y ya. eso, exacto. Entonces ahí sí se ve completa. Entonces eso es como tener como una especie, como un huevo, ¿sí? Cascarón de un huevo, la mitad. Entonces, sí, es una forma de elipsoide. Listo. Que aquí está en el libro también. Mírenlo acá. Bien. Ahora, la idea es, lo que yo quería mostrar es cómo es que se hace la gráfica, o sea, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, digamos que el computador está tomando puntos que están en el dominio y va graficando sus puntos, les va dando altura, ¿sí? Luego, la unión de todos esos puntos es lo que me define una superficie. Bien, en eso es que consiste la gráfica. Ahora, no todas las veces podemos hacer, o sea, nosotros no podemos graficar una función así, como lo que yo estoy diciendo. Sí, porque para ver la forma de la superficie necesitaría evaluarla en una cantidad densa de puntos para ver más o menos cómo es. Y nosotros no tenemos el tiempo para hacer eso, ¿cierto? Para evaluar la función en un montón de puntos y ir viendo cómo es su forma. Pero sabemos ya qué es lo que está haciendo la graficadora. Tenemos una idea. Cómo se forma esa superficie. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, entonces nosotros decimos, bueno, no tengo el tiempo para evaluar la función en una cantidad infinita de puntos y ver cómo es la superficie. ¿Sí o no? No hay tiempo. Pero tenemos una herramienta que se denomina curvas de nivel. ¿De qué trata eso? Es una idea bastante interesante. Entonces, como nuestro compañero ya nos adelantó, más o menos como la gráfica de esa función, que es así, miren. Bueno, un poquito más. Bueno, un segundo, yo intento graficar un poco la superficie como es. Pronto así. Es como si fuese un huevo, ¿cierto? Pero la superficie es solamente la parte de arriba. Lo de abajo, ignórenlo. Es algo así. ¿Cómo le doy más? Recuerden que es solamente esta parte de arriba. Más o menos. Bien. Ahora, una pregunta. Si yo no puedo evaluar en una cantidad infinita de puntos para definir la superficie, pues, recuerden que eso tiene una superficie. Entonces, ¿qué otra herramienta puedo usar?
Entonces ahí entra ese tema que se denomina curvas de nivel o mapas de contorno. ¿Sí? Que nos puede dar una idea de cómo es la superficie si es que no tenemos ningún instrumento graficado. Y eso que de todos modos esto sigue siendo limitado. Mapas de contorno. ¿En qué consiste eso? Imaginemos que, bueno, no conozco la superficie, pero yo empiezo a hacer cortes a la superficie. ¿Sí? Por ejemplo, sí, imaginen que ustedes tienen algo que sea esférico, una naranja. Sí, perfectamente esférica. Antes de hablar de este ejemplo concreto, pensemos en una naranja. Yo borro aquí. Esto es una superficie, pues, bueno, es una figura tridimensional cerrada. Esto es una naranja. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer cortes? Ah, no, este no me da el efecto del corte. Con una super navaja, un super cuchillo, o corto con un plano, así. Vengo y hago un corte aquí. La corté con un plano. Listo. Entonces, ¿qué voy a ver? Yo corto la naranja y cuando la corto la miro así de frente. ¿Qué veo yo después de hacer el corte? Cuando la miro así de frente. Si yo hago ese corte, lo que yo veo es esto. Dame un segundo aquí. Yo hago ese corte y miro de frente el plano con el que corté. Entonces voy a ver la naranja, voy a ver, es una circunferencia. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo hago un corte más arriba? Otro corte, pero más arriba. Por aquí. La corté con un plano que pasa más arriba. ¿Qué veo? De nuevo. Veo una circunferencia, pero más pequeña. ¿No es cierto? Vamos aquí. Y si continúo cortándola, pero con planos más arriba, pues y miro de frente. O sea, digamos que cuando yo hago un corte, tengo mi naranja completa, hago el corte y miro. Cuando corté con el plano azul, veo una circunferencia grande. Luego, otra vez tengo mi naranja completa y la corto con un plano no más arriba, con este plano verde. ¿Qué miro? Miro una circunferencia nueva, pero como corté más arriba, una circunferencia más pequeña. Y así, inductivamente, pues si hago otro corte aquí casi en el borde de la naranja superior, entonces, ¿qué veo ahorita? Miro, hago el corte y miro de frente. Veo otra vez una circunferencia, sí, o sea, al borde de la naranja, pero más pequeña. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que si yo hago cortes, los cortes de una figura, la empiezo a cortar, a cortar, a cortar, y miro de frente, puedo tener idea más o menos de cómo es. Listo, la superficie. ¿Sí se entiende la idea o no? Sí, profe. Entonces, exacto. Entonces, lo que estamos haciendo es trasladar un problema como tridimensional. Aquí tenemos 3 dimensiones. Y como nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces pasamos de lo 3D a lo 2D para intentar visualizar. ¿Listo? Claro, esto no nos ayuda completamente, ¿no? Digamos que no nos identifica completamente de qué superficie estamos tratando, pero nos da unas ideas. Porque miren, esto que está aquí es lo que se denomina un mapa de contorno.
Seguía, profundizo más. Mapa de contorno. Pero ¿será que hay otras figuras o hay otras superficies que tienen el mismo mapa de contorno? Que se vean circunferencias. Sí, miren. Imagínense que tenemos un cono. Ah, bueno, aquí nosotros nos dimos cuenta que si corto con un plano, permítanme otra observación aquí. Aquí yo puedo colocar el eje Z, eje X y eje Y, ¿cierto? Miren que a medida que aumentaba la altura del corte a la naranja, si aumento la altura, las circunferencias se van haciendo pequeñas, ¿cierto? Aumento altura, circunferencias pequeñas. Mire que el fenómeno ocurre de manera contraria si la superficie tuviese una forma de cono. Permítanme les muestro. Yo voy a dibujar un cono aquí. Es una superficie, un cono. Y digamos que los ejes coordenados vienen así. Ah, no, uso una línea. Es que este es el eje Z, ¿sí? Eje X y eje Y. Entonces, digamos que yo no conozco, pues, digamos que este cono tiene asociada una forma funcional, ¿sí? Una función f de x, y que lo define, que define esa superficie así, pero que nosotros no sabemos que esa es la superficie, no sabemos todavía. Pero empezamos a hacer cortes. ¿Sí? Ya veremos matemáticamente cómo es que uno tiene estos mapas de contorno. Por el momento, capturemos la idea esencial. Entonces, si yo empiezo a hacer corte en este cono, con planos a distintas alturas, ¿sí? Corté con este plano. Pasé mi super cuchillo, mi super navaja y corté. ¿Está? Entonces el cono se cortó y aquí está el corte. ¿Cierto? Entonces, a altura pequeña, yo veo una circunferencia pequeña. Si yo miro desde arriba lo que me quedó en el plano, después del corte, veo una circunferencia pequeña. Si corto con un plano más arriba ahorita, color verde, ¿qué veo entonces? Veo de nuevo una circunferencia, ¿cierto? Pero como corté más arriba, se ve una circunferencia más grande. Y así, a medida que hago cortes más arriba, las circunferencias se van haciendo más grandes. Y si yo corto acá arriba ya, ahí, yo tengo una circunferencia roja muchísimo más grande acá. Listo, entonces esto me está dando información. Me está diciendo, mire, si corto con alturas pequeñas, me queda una circunferencia pequeña. Y a medida que voy aumentando la altura del corte, me va quedando una circunferencia más grande. Entonces eso ya nos da idea un poco de cómo es la superficie, ¿sí? Ahora, es un cono en este caso, pero mire que si yo cambio un poquito aquí, no dibujo un cono, sino que dibujo un paraboloide, ellas también tendrían el mismo mapa de contorno. El paraboloide no baja de forma recta, sino como curvo aquí. Pero por lo menos yo ya tengo identificado cómo es mi superficie. Puede ser en forma de cono o puede ser un poquito curvo. Sí, como así. Pues cuando uno hace corte en figuras así, también va quedando una especie de circunferencia. ¿Listo? Entonces, esta es otra herramienta que es útil para saber más o menos cómo es la gráfica de una superficie, lo que se denomina mapa de contorno. ¿Pregunta hasta aquí? Entonces, matemáticamente ahorita con el X y el Y, ¿cómo es que se calculan esos mapas del contorno? Dirán ustedes, ¿cierto?
pero sí se entiende la idea, ¿sí o no? Si me pueden hacer alguna pregunta. Sí, profe, pues básicamente se utiliza como para calcular áreas específicas de un cuerpo, ¿no? O sea, de diferentes, o sea, cuando son así como elevadas o en 3D. Eso. O sea, el mapa de contorno me permite saber más o menos cómo es. Mirando un mapa de contornos, esto está en 2 dimensiones. Si yo miro el mapa de contornos de una superficie, me hago una idea de cómo es la superficie, ¿sí? Es como la idea principal de este concepto. Mirando algo en 2D, me hago una idea de cómo es una superficie en 3D. ¿Listo? Vamos a ver si en el libro hay algún dibujo de eso. Sí, miren, aquí hay otros dibujos. Miren aquí tenemos esta superficie, aquí dice este hemisferio superior. Y entonces miren la superficie, se le hacen varios cortes con planos, como les estaba diciendo. Y miren los mapas de contornos como quedan. ¿Listo? Aquí tenemos una silla de montar caballo. Aquí está acá, la superficie. Si yo le hago los mapas de contorno, quedan así. Entonces, si yo veo un mapa de contornos de esta forma, ya me doy cuenta más o menos que eso es una silla. ¿Listo? Ahora ustedes dirán, ¿cómo es que uno hace pues matemáticamente los mapas de contorno? ¿Cómo trabajamos ahorita con las cuentas? Entonces vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces voy a borrar aquí. Entonces pensemos en esta misma función con la que hemos trabajado hoy. La que está aquí, la raíz cuadrada de 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Y pensemos en ella. Y supongamos pues que no conocemos la gráfica, que no la hemos hecho en GeoGebra aún. Listo. Entonces nosotros solamente tenemos ese dato de que el dominio es el interior de una elipse. Bien. Entonces, pregunta. Si yo tengo el mapa de contornos, no. Entonces, ¿cómo construyo el mapa de contornos? ¿Cómo construyo el mapa de contornos? Bien. Entonces se hace de la siguiente manera. Primero, el mapa de contornos pues, va a estar en el plano cartesiano, en el plano 2D. Yo dibujo mi plano cartesiano, ¿cierto? Eje X y eje Y. Listo. Entonces, fíjense, cuando yo hago un corte, ahorita vuelvo a hacer el dibujo. Es necesario hacerlo otra vez para... Aquí tengo mi naranja. Ya, analicemos una cosa. Aquí tengo la naranja. Si yo corto a una cierta altura, o sea, cuando yo hago un corte, recuerden que aquí está el eje Z. No. Esta observación no la hice antes, pero es importante hacerla. Eje Z, eje X y eje Y. Entonces, cuando yo hago este corte, que coloqué ahí, ahorita les digo cuál. Corto con este plano azul. Aquí. ¿Cierto? Entonces, miren que ese corte se está haciendo a una cierta altura. Esa altura, pues esa altura se da en Z, ¿sí? El eje Z. Entonces, yo aquí tengo una métrica definida, la altura 1, 2, 3, y digamos que yo corte a altura 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? O altura 2, no sé.
Entonces uno lo que hace es tomo la ecuación, la forma funcional de la superficie, esta que está acá arriba, e igualo z a la altura con la que yo quiero cortar. Si yo quiero cortar con un plano de altura 2, entonces igualo z aquí a 2. Entonces digo que 2 es igual a raíz de 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? O sea, igualé a z2 porque estoy cortando con un plano de altura 2 a la superficie. Yo lo igualo, y eso es, ese corte se dio cuando z es 2, es altura 2. Listo, entonces miren que esta expresión que tengo aquí ya no solamente tiene dos variables, x y y. Entonces esto definirá alguna curva en el plano y ese va a ser el contorno. Bien. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Ahorita sí, organizar esta expresión para saber exactamente cuál va a ser el contorno. ¿Listo? Y la idea es que si yo organizo esto, organizarlo de tal modo que me quede la ecuación de una elipse otra vez. Entonces, miren, aquí yo puedo elevar al cuadrado los dos lados. Dos a la 2 es 4. ¿Por qué elevo al cuadrado? Porque así elimino la raíz cuadrada que está acá. El cuadrado y esta raíz se cancelan. Y me queda igual a 16 menos 4x a la 2 menos y a la 2. ¿Listo? Aquí puedo organizar términos. Lo que tiene que ver con x y lo paso al lado izquierdo. Este 4 lo paso al lado derecho y me quedaría así. 4x a la 2. No sé si ahí se alcanza a ver. 4x a la 2 más y a la 2 igual a 16 menos 4. ¿Listo? Que es igual a 12. Y aquí ya sospechamos que esta es la ecuación de una elipse. Bien, simplemente que tiene que estar igualado a 1 para que quede en la forma canónica. Entonces este 12 que está ahí lo pasamos a dividir y me queda x al cuadrado sobre 3. ¿Y porque es que el 12 pasó a dividir acá? Entonces cuarta de 4, 1, cuarta de 12, 3. Más y a la 2 sobre 12 igual a 1. Entonces el primer contorno, cuando z vale 2, cuando corto con un plano de altura 2, es esta elipse. Bien, en este caso, ¿quién es a al cuadrado y quién es b al cuadrado? A al cuadrado siempre es el mayor, entonces a al cuadrado en este caso es 12 y b al cuadrado es 3. B al cuadrado es el más pequeño entre estos dos números que aparezcan aquí. Ahora, para saber quién es A y quién es B, entonces A es raíz de 12. A es raíz de 12, que es más o menos cuánto. Y B es raíz de 3. ¿Por qué es importante hallar A y B? Porque así no sabemos qué tan achatada es la elipse. ¿Sí? Ahora, como el 12 es el que está debajo de la y es el más grande, pues quiere decir que ya va alargada en el eje Y. Entonces va a ser así más o menos. ¿Listo? Con las medidas, esto por acá va a ser raíz de 12. ¿Sí? Y lo otro va a ser más o menos raíz de 3. Bien. Entonces, cuando hago ese corte con un plano en altura 2 de mi superficie que no la conozco, me da ese contorno. ¿Sí? Es decir, veamos en el libro una gráfica de ese caso. Entonces, imagínense esto.
Aquí está, esta es exactamente la gráfica de la función, la que nos mostró el compañero que hizo en GeoGebra. Sí, mírenla. Y supongan que si ven esta línea rojita aquí, esa línea, este contorno, es cuando se corta a una cierta altura, en z igual 2, como hicimos allá. Trazan el plano z igual 2, a esa altura. Entonces me quedó esa elipse. Bien, vamos a ver si el libro hizo las cuentas aquí o no. Bueno, aquí no las hizo, pero... Ah, sí. Mírenla acá. Organizando los términos quedó esto. Listo. Vamos a ver si le hizo el mapa de contornos o no. Si solo hizo ese contorno o hizo varios. No solo hizo ese. Bien. Entonces uno puede darse cuenta, pues, siguiendo el mismo procedimiento, que si yo corto con un plano ahorita un poco más arriba, me va a dar una elipse más grande o más pequeña. ¿Qué dicen ustedes? Si yo corto con un plano en altura 3, hago las mismas cuentas. Más pequeño. Entonces va a dar una elipse más pequeña. Y a medida que aumento la altura, me da una elipse más pequeña. Entonces mire que nosotros podríamos no conocer la gráfica de esa función, pero yo ya sé cómo es un mapa de contornos, y eso me da una idea de que tiene forma como de huevo, ¿cierto? Porque a medida que hago corte más arriba, me va dando elipses más pequeñas. Entonces, Profe, esta una es una pregunta. herramienta. Sí, Ahí hablaban del rango de z, que va de 0 hasta z igual a 4, no, menor o igual a 4. ¿Cómo sí, podemos garantizar eso analíticamente? analíticamente. Sí, Bueno, entonces, nosotros no hemos hablado mucho del rango, ¿cierto? Cuando uno habla del dominio, son como dos conceptos que van a la par, ¿no? Usted habla de rango y entonces tiene que hablar de dominio. Perdón, usted habla de dominio, tiene que hablar de rango. Entonces, hablemos del rango entonces. Colocamos aquí dominio y rango. Entonces, el dominio ya tenemos claro qué es. Son los puntos del plano en los que puedo hablar la función y no tengo ningún problema en determinación. ¿Cierto? Eso ya lo teníamos todos claro, que es el dominio. Ahora, ¿el rango cómo se define? El rango son todos los valores que toma la función, ¿sí? Cuando la evalúo en puntos del dominio. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, habíamos dicho que el dominio de esta función, es importante conocer el dominio para determinar el rango. El dominio había sido, ¿qué era? Ah, era una elipse, ¿no? El interior de una elipse. Solo fue lo que hicimos en la primera sección de clase, donde aquí esto era 4, ¿es que era? 4 menos 4. Aquí era 2 y menos 2. Entonces, este era el dominio de mi función. O es, pues. Con el interior. Entonces, aquí uno debe preguntarse ahorita, ¿qué valores toma mi función cuando la evalúo en todos los puntos de este dominio? Por ejemplo, ya sabemos que los valores que toma son mayores o iguales a 0, ¿cierto? Entonces, va a ser un intervalo porque recuerda que esta función cuando la evalúo en un punto me arroja un número real. Entonces, va a ser un intervalo así.